Si lo tiene, me lo indica con amén, o si no, podemos continuar y leerlo en la pantalla. Y nos dice así Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, gracias por tu palabra que es bendita. Gracias por el privilegio. Te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos el tema razones de la alabanza en la iglesia. Eso es lo que estuvimos considerando. Y bueno, hoy seguimos en este tema y rápidamente miramos que una de las razones por las cuales debemos de alabar a Dios es porque nos ha bendecido en Cristo. Como dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios Padre se debe dar toda la alabanza y la adoración. Sigue diciendo el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí vemos la extensión de su bendición es sin límites. En los lugares celestiales en Cristo, aquí vemos la naturaleza de su bendición de origen celestial que abarca de una manera especial a todos los que creemos en el Señor Jesús. También consideramos desde antes de la fundación del mundo, fundamentó en Cristo nuestra plena santidad. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, así sabemos que su plan es eterno, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así entendemos que el fundamento del universo es espiritual y moral, y no material solamente. También miramos el versículo 5, que nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue por amor que Dios predestinó a adoptarnos. Fue por su voluntad soberana, nada ni nadie le obligó a nuestro Dios a adoptarnos. Y esa es una de las riquezas espirituales. También miramos el versículo 6, para alabanza de su gracia, de su gloria, de su gracia. Esto resulta en la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados en Jesucristo, y Dios Padre en Mateo capítulo 3 versículo 17 dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, mi hermano, mi hermana, es debido a nuestro Señor Jesucristo que tenemos las bendiciones espirituales. Es debido a nuestro Señor Jesucristo que somos adoptados para ser parte de la familia de Dios. Y hoy, la segunda razón por qué debemos la iglesia alabar al Señor es porque nos ha escogido en Cristo. Somos escogidos en Él. No nos escogió por medio de un ángel, no, fue a través de la persona más importante del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, que Dios Padre decide escogernos a través de Él. ¿Con qué propósito? Para agraciarnos con la redención y la libertad total. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra, agraciarnos? O sea, es una palabra, gracia, o sea que la gracia es aplicada y nos cubre. Eso significa agraciarnos. Somos cubiertos con la gracia de Dios. ¿Se acuerda de la palabra que muchas veces se usa de maldición? La contraria a eso, pero no es maldición, no es mala palabra, pero se usa de una manera despectiva, ¿verdad? Y es la palabra que una persona sin gracia es ya sabe cuál palabra usar. En sí no es mala palabra, pero es ofensiva, es humillante que a una persona le digan, tú eres una persona sin gracia. Por lo tanto, agraciarnos es aquella persona que ha sido cubierta con la gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios lo ha hecho. Porque mire, dice el versículo 7, la primera parte, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué fue lo que nos trajo esa redención y libertad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, hecho posible por la sangre expiatoria
gracia de Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 36, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una bendición entender esto. Ahora, la segunda parte del versículo 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, para conectar todo el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí podemos ver lo siguiente: ofrecida, o sea, este perdón, esta redención, es ofrecida según las riquezas de su gracia. ¿Recuerda que hablamos de las riquezas espirituales? Pues las riquezas espirituales son producto de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. El canto que mi esposa escogió de Joshua dice: es un regalo. De gracia se recibe. Su amor es un regalo. Se recibe de gracia. No es merecido. Por eso la gracia de Dios significa que Dios nos da algo que no merecemos. Y las riquezas que Dios está aquí hablando no son las materiales como muchos quieren creerlo o aplicarlo. Las gracias aquí son las espirituales. Por ejemplo, miramos la primera riqueza, una de las que nos enseña en este pasaje, en este capítulo 1, versículo 3 al 5, o al 6 mejor dicho. ¿Y cuál fue esa riqueza que hablamos? ¿Cuál fue la primera riqueza que consideramos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuál fue esa riqueza? Bueno, es la salvación, pero ¿qué trae la salvación? Más íntima acá. La salvación es el regalo de Dios general, pero la salvación contiene muchas áreas aplicadas para el beneficio nuestro. Lo acabamos de ver anteriormente, ¿no se acuerda? Miren, entonces voy a tener que predicar desde el versículo 3. Regresemos. ¿Cómo se les pudo olvidar algo tan importante en una semana? Esa riqueza espiritual que nos da un título, un derecho que nadie tiene. Bueno, gracias, que mi esposa lo redimió en cierta manera. La adopción como hijos. ¿Cómo se puede olvidar algo tan importante, tan rico? ¿Se da cuenta por qué estamos como estamos a veces? Porque se nos olvidan estas riquezas espirituales. Algo que no se debe olvidar. Usted es rico porque es adoptado por Dios. Amén. Entonces ya no regreso, sigamos adelante. Si no, ya voy a empezar a predicar desde el principio. ¿En quién tenemos redención? Ahora, seguimos en el versículo siguiente. En el versículo 8 nos dice lo siguiente, el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Recuerde, para entender este versículo hay que conectarlo con los versículos anteriores. Recuerde, el versículo 7. ¿En quién tenemos redención por medio de qué? Su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué fue lo que hizo sobreabundar en nosotros? Lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Regresemos al versículo 7. La última parte del versículo 7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Conéctela esta palabra. ¿Cuál palabra vamos a conectar? Palabras: riquezas de su gracia. ¿Qué hizo Dios con esas riquezas de su gracia? Como nos dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo Dios sobreabundar? Las riquezas de su gracia. Hizo sobreabundar. ¿De qué manera? En toda sabiduría e inteligencia. Vea, su acto de gracia redentora sobreabunda en sabiduría y en fe. Porque mire lo que dice los siguientes versículos. Ponga atención a esto. O sea, Dios sobreabundó las riquezas de su gracia sobre nosotros
con toda sabiduría e inteligencia. O sea, en el mundo, en 1 Corintios 1, 8, 19, es lo que dice esta escritura que vamos a estar mirando. Nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Ok? O sea, ¿cuál es esta sabiduría? Es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio que nos habla de estas riquezas de su gracia. O sea, la sabiduría y inteligencia que Dios nos da a través del Evangelio, a través de estas riquezas de su gracia, sobrepasa la sabiduría y la inteligencia humana. Para la gente humana, la gente educada, la gente prominente, eruditos, teólogos, ateos, porque pueden ser hasta ateos, que desprecian a Dios, que desprecian el Evangelio, la palabra de la cruz, que es para ellos locura. Nos tildan de locos, nos ponen el nombre de locos, porque estamos hablando de un mensaje que Dios encarnó y murió por nuestros pecados y que resucitó con poder y gloria. Esto para los eruditos, los estudiosos, es que locura, fantasía. ¿Cómo puede ser? Dios no muere. Aparte ni creen en Dios. Dicen, y aún si existiera Dios, ¿cómo Dios puede morir? Y los mismos judíos que sí creían en Dios decían, ¿cómo? Dios no puede morir. Dios es espíritu. Lo que no entendían ellos, que Dios Hijo tomó forma humana y que Dios Hijo murió como humano y por lo tanto pudo traer eterna redención a los que creemos en Él. Por eso esta palabra de la cruz, este mensaje del Evangelio, es locura para estos orgullosos, para estos que lo rechazan, para estos que se pierden. Pero ¿qué es para nosotros ¿qué es para nosotros el mensaje del Evangelio? Es poder de Dios que liberta, que salva, que sana y que bendice. Ese es el poder de Dios. Amén. Esas son las riquezas de su gracia. Esa es la inteligencia y sabiduría que Dios nos ha dado. Entender que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y en segundo lugar a los griegos, a los gentiles, a usted y a mí. El poder del Evangelio rompe todo esquema, rompe toda doctrina, rompe toda tradición, rompe toda maldición, rompe todo lo que estorba para que Dios se glorifique. El poder del Evangelio lo puede hacer. Nada ni nadie puede detener el progreso del Evangelio. Nadie ni nadie puede soportar y detener que el Evangelio no haga una obra transformadora en la vida de aquella persona que lo escucha. Nadie. Pablo lo dice. Pablo no pudo resistir cuando Jesús se le presentó. Por ello, a esta gente es locura, pero a nosotros es poder de Dios. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. Cuando usted habla de Cristo, ¿está hablando qué? Poder. No cualquier palabra, no cualquier argumento. El Evangelio es el poder. Pues mire, cita una escritura, pues está escrito. Así Dios escribió en el Antiguo Testamento una profecía que a través del mensaje del Evangelio, que para esta gente es locura, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque llega el sabio, llega el entendido, no entiende lo que Dios ha hecho en la encarnación, en que Cristo se hizo hombre y murió y resucitó. ¿Sabe por qué? Porque lo están tratando de creer humanamente, razonando.
Pero mira, acuérdese, la Biblia, muchas cosas en la Biblia hay que creerlas por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puede entender el plan divino. La fe es necesaria para que entendamos estos misterios de Dios en el ser humano, lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo. Por eso, estas son las riquezas, o sea, esto es lo que viene diciendo Pablo. Pero seguimos en el pasaje. Ahora, esta viene siendo la tercera razón. La tercera razón por qué debemos nosotros en la iglesia alabar a Dios. Y no solamente la iglesia, donde quiera que vayamos, tenemos que alabar a Dios. Miren, yo alabo a Dios porque soy su hijo. Solamente en la iglesia, no. En cualquier lugar que yo vaya o me presente, yo alabo a Dios porque Él me ha adoptado. Yo alabo a Dios porque el Evangelio me ha abierto los ojos y me ha dado inteligencia, entendimiento, sabiduría para poder agradar a Dios y de la misma manera tomar buenas decisiones en mi vida cotidiana. Yo doy gracias a Dios por esta redención y esta salvación y no me detengo a decirle: te alabo, te adoro, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Esas son alabanzas que la iglesia, que el cristiano todo el tiempo debe de decirle al Señor. Por eso, esta tercera razón, que debemos de alabar a Dios, porque nos ha revelado el misterio de su voluntad en Cristo. El misterio. ¿A cuánto les gustan las cosas misteriosas? Hay gente que le gusta el misterio, que le gusta lo oculto, que le gusta andar investigando, que le gustan programas de suspenso, de misterio y todo eso, que quién mató a fulano de tal, y ahí el misterio del asunto, el misterio de la creación, el misterio de Dios. Mira, hay un misterio tan tremendo que todavía no lo entendemos, no se ha manifestado. Por ejemplo, ese misterio que muchos niños tienen, o la gente adulta: ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Y pues no entienden que Dios nunca fue hecho, Dios nunca fue creado, Dios nunca tuvo un inicio ni tampoco tendrá un final. Dios ha existido, ha vivido desde siempre y para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. La eternidad tiene dos etapas, antes y después. Entonces, la eternidad para atrás y la eternidad para enfrente. O sea que nosotros no entendemos la eternidad atrás de nosotros, la cual Dios ha vivido y sigue viviendo hacia el frente. O sea, la eternidad es como un círculo que nunca se va a acabar, que nunca tiene principio y nunca tendrá final. Dios ha existido, Dios ha vivido, Dios ha sido desde la eternidad. Pero la gente tiene el misterio, la duda, la curiosidad. Los niños mayormente, ¿quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios. ¿Qué es la eternidad? Pues la eternidad significa que el tiempo va a pasar y nunca se va a terminar. Pero explíquele a un niño eso. Si usted mismo a veces dice: ¿pero cómo es eso? Un padre queriéndole darle una respuesta a su niño, que cuando se termina la eternidad. Mi hijo, la eternidad no se acaba, padre, se tiene que acabar. No se acaba. Mira, te voy a poner este ejemplo. ¿Ves el pajarito? ¿Ves el pajarito? Sí, va. Va al mar y agarra un granito de arena en su pico y vuela hacia la luna. ¿Cuánto tarda en llegar a la luna? Pues muchos años. Pues va a la luna, lo deja, regresa y agarra otro granito. Hasta que termina el pajarito de llevar todos los granitos de arena en el mar, se termina la eternidad. ¿Cuándo sucederá eso? Pues nunca. Pero sí, padre, pastor, eso es muy infantil, un pajarito no puede volar a la luna. Esa es su imaginación, sea fantasioso. El niño entiende eso, el niño no le importa. Usted dice: pues el pajarito muere a ciertos días de altura. No me sabe a conejo, porque pues está buena la ilustración para los niños. El padre también. O sea, la eternidad nunca se va a terminar. Entonces Dios es eterno. Y
siempre va a ser eterno. Amén. Nosotros somos mortales que por gracia de Dios vamos a ser inmortales. Nos vamos a vestir de inmortalidad gracias a Cristo. Porque mire, lo que solo Dios sabe y puede hacer para salvar al hombre es dado a conocer a los hombres. O sea, hay muchos misterios que envuelven a Dios, que rodean a Dios, en su naturaleza, en su carácter. O sea, a Dios nadie lo puede entender completamente. Nadie, haga lo que haga. Por ejemplo, este misterio, bíblicamente, está ahí. Un Dios en 3 personas. No son 3 dioses. Son 3 personas. No tienen 3 cabezas como los apostólicos a veces burlándose de nosotros nos dicen que creemos en un Dios de 3 cabezas. La Biblia dice que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, ¿verdad? Así lo dice, y no en un pasaje. Todo el Nuevo Testamento mayormente nos presenta eso. Por ejemplo, Jesús sale del lago. ¿Cómo sale después de ser bautizado? En ese momento, ¿qué se oye? Una voz, ¿dónde? En el cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento viene el Espíritu Santo, que tomó forma corporal de paloma para posar sobre él y ungirlo en su humanidad para el ministerio que iba a iniciar. ¿Cuántos hay ahí? 3 personas. Jesús desde un principio, ¿qué dijo? Que tenía un Padre. Si Él fuera el Padre, ¿para qué nos engañó? Entonces, si Él fuera el Padre, como dicen los apostólicos, los solo Jesús, entonces nos engañó en todo el Nuevo Testamento, porque siempre Jesús se refiere al Padre como persona individual y Él persona individual, ¿correcto? Los apóstoles escriben al Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí lo hemos leído. Los apóstoles dicen Dios Padre y separan ¿a quién? Al Hijo como persona. Le dan la misma gloria y también al Espíritu Santo. Entonces en la Biblia, mayormente el Nuevo Testamento, nos muestra a un Dios en 3 personas. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, pero los 3 son un solo Dios. Misterio. ¿Verdad que no lo entendemos? Uno que se arrancaba los pelos con los cabellos con tal de entender esto, el misterio de la Trinidad. Llega otro y le dijo: mira, ya no busques. Nunca vas a poder entender en su magnitud, en su naturaleza, el misterio de la Trinidad o de la Trinidad. Porque mira, tu mente es como esta botella de agua, vacía. Y si tú quieres llenarla del conocimiento, de la revelación, de la naturaleza de Dios, de la Trinidad, lo que tú estás haciendo es querer meter toda el agua que hay en el mar en esa botella. ¿Podrás hacerlo? Nunca. Así nunca vas a poder, mientras estemos en esta tierra, entender la naturaleza de la Trinidad, de Dios. Por eso, Dios te permite llenar tu cabeza de conocimiento bíblico, lo necesario para cada día. Por eso la Biblia está diseñada por Dios para que conozcamos lo que necesitamos, no nuestras curiosidades, no nuestras inquietudes, lo que necesitamos. Por eso dice: lo que solo Dios sabe y puede hacer para salvar al hombre, esto ha dado a conocer a los hombres. Dios no ha dado. Por eso hay tantas preguntas, que de los dinosaurios, que de los extraterrestres, que bla, bla, bla. Miren, la Biblia nunca va a encontrar respuesta a eso, porque Dios no le importó revelar más cosas más que el plan salvífico, la línea de la profecía del plan divino que se apuntaba desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta Apocalipsis, presentar al Redentor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que intentamos a ver. Por eso dice este versículo, mire, el versículo 9, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, podemos decir, por sí mismo y por nadie más Dios, a través de Cristo, traería unidad. Ese es el misterio. La palabra beneplácito, ¿qué le llama? ¿Qué le entiende por esa palabra? Complació, beneplácito. Ya de una manera más acá, como acá de nosotros, acá de buena voluntad. Sí, de su fuego del común. A Dios le dio la gana darnos a conocer que iba a través de Cristo unir de varios pueblos un solo pueblo. O sea, su voluntad, el deseo divino, eso es lo que significa esta palabra. Dios se plació, eso es lo que la palabra mayormente significa. Dios le plació. ¿Qué le plació a Dios? Darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Lo dice el siguiente versículo. El misterio de su voluntad es el cual, miren, aquí está el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, segunda, primera parte, de reunir, ¿qué cosa? Todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas. A Dios le plació, a Dios le dio la gana. A Dios le gustó la idea maravillosa, su plan maravilloso, que a través de su amado Hijo iba a unir todas las cosas, todas las enemistades, todas las separaciones. Iba a romper esa pared de separación, iba a romper cualquier cadena que impedía que esta persona se uniera a este grupo. Eso es lo que Cristo hizo. Por lo tanto, podemos ver aquí por sí mismo y por nadie más Dios a través de Cristo traería unidad en la vida del ser humano. Porque mire, el versículo 10 nos sigue diciendo, en la dispensión del cumplimiento de los tiempos. Mire, tiempos aquí. Fue en un tiempo establecido por Él, mostrando su soberanía. La palabra dispensación, hay lo que se llama dispensación, son las etapas progresivas, las etapas que Dios a través del ser humano. Hay algunos teólogos, eruditos, estudiosos que han estructurado las dispensaciones. ¿Cuántos han oído de las dispensaciones? Y son supuestamente 7 dispensaciones. No recuerdo, yo nunca me metí a estudiar esa, porque un maestro me enseñó que él nada más usaba 2 dispensaciones. Y yo dije, esas 2 nomás lo voy a usar. Pero según lo que recuerdo, estas 7 dispensaciones, una de ellas se le llama la de la inocencia, que es antes de Adán y Eva. Y después la otra, de la conciencia. Y la de la otra, del gobierno. La otra es la promesa. La promesa, ya van 4, ¿qué? Inocencia, conciencia, gobierno de Dios y la dispensación de la promesa. La quinta, la ley. La sexta, la gracia. Y la séptima, la eternidad. Esas son los que los teólogos han enlistado, estructurado, las 7 dispensaciones. Que bueno que el hermano René lo tenía. Yo las he leído y todo, pero yo nada más uso 2. La dispensación de la ley y de la gracia. Y ahí incluye, es todo, ¿verdad? Pero no es malo entender. La Biblia no lo estructura así, sino los teólogos lo han estructurado así. Y tienen razón. Pero aquí nos habla de una dispensación bíblica que Dios dio. ¿Y cuál es esa dispensación? Una etapa, un tiempo específico en el plan divino
donde Dios iba a hacer su obra maravillosa. Por eso dice aquí, fue en el tiempo establecido por Él, mostrando así su soberanía. Soberanía significa que Dios le plació, Dios lo decidió, Dios lo ejecutó. No importa a quién le guste y no le guste. Él hace lo que Él quiere. Soberanía de Dios significa que Dios tiene el gobierno, tiene el control y a través de su poder, de sus atributos divinos, hace la obra maravillosa que Él quiere. Eso es, podemos decir que de una manera teológica explicando la soberanía de Dios. Ya de una manera simple, como nosotros somos simples, soberanía de Dios es que Dios le da la gana hacer lo que Él quiera, en el tiempo que quiera, con quien quiera, le guste o no le guste a la gente. Esa es soberanía de Dios en el vulgo, en versión del vulgo, del pueblo. Amén. Sigue diciendo el versículo, seguimos. Entonces, versículo 10, así de los que están ¿dónde? En los cielos como en la tierra. Recuerden, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como en la tierra. O sea, la reconciliación del hombre con Dios y entre el hombre, entre los hombres, un solo pueblo. Había dos enemistades. La primera era el ser humano con Dios. ¿Sabía usted que el pecado nos separó de Dios? El pecado, el orgullo, nos hizo enemigos de Dios. Había un abismo de separación. Pero a través de Cristo, Dios nos reconcilia con Dios. Él es nuestro mediador, nuestro embajador. Viene a hablar de la paz y hace, Padre, yo voy a morir. Recuerden en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo esa visión maravillosa de la gloria chiquina de Dios en el templo, que sus faldas, y miró a Dios que lo cubrían arcángeles, así. Pero en esa reunión celestial, dijo, ¿quién irá por nosotros? El profeta dice, yo iré, envíame a mí. Pero era una profecía de la disposición que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, iba a Él a decirle, Padre, envíame a mí. Yo voy a redimirlos. Yo voy a reconciliarlos contigo. Yo voy a romper esa pared que nos separa de ti, ese pecado. Déjame, me encarno y predico tu palabra, tu evangelio, y lo salvo porque tú me vas a resucitar con el poder del Espíritu Santo. Y es a través de Jesucristo que hemos sido reconciliados. Y al ser reconciliados con Dios, ahora Dios quiere que entre el ser humano también haya reconciliación. Por eso la iglesia de Cristo no está compuesta solamente por judíos o gentiles, no está compuesta solamente por mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, puertorriqueños, nicaragüenses, hondureños, panameños, argentinos y así, europeos, asiáticos. Está compuesta por todas las naciones, los que han recibido el mensaje del evangelio y han entregado su vida a Cristo. Todos estos hizo Dios un solo pueblo que se llama la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Esta congregación es parte de la iglesia universal de Cristo en todo el universo. En esta tierra principalmente. Nos reconcilió. Por lo tanto, su voluntad hace que la iglesia sea heredera de las riquezas de la gracia hechas eficaces en la persona de Jesucristo. El versículo 11 dice, en Él. Es muy particular esta palabra, en Él. En Él, asimismo tuvimos herencia. La herencia, ¿cuál herencia? De las promesas de Dios para el pueblo escogido. Sigue diciendo el versículo 11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Recuerden,
Recuerde que en todo este pasaje del 13 al 14, ¿quién es el sujeto principal? Acuérdense. Pablo está hablando de un personaje principal en todo el pasaje. Y está apuntando a otro personaje principal, pero uno es el sujeto principal. ¿Quién es? Dios Padre. Dios Padre, dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que toda... O sea, ¿quién designó esto? ¿Quién predestinó todo esto? Dios Padre. Conforme al propósito del que hace. ¿Quién hace todas las cosas? Dios Padre. ¿Según qué? El designio, su voluntad, su diseño, su plan maravilloso, su santa voluntad. Por lo tanto, Dios Padre lo planificó con un propósito perfecto, ya que Él, a través de su santa y soberana, maravillosa y buena voluntad. Amén. Dios Padre es el sujeto principal. Y Cristo es el que ejecuta y cumple todos los designios de Dios Padre. Por eso hay pasajes que usted va a encontrar. Jesucristo es el sujeto principal, pero el sujeto principal es Dios Padre. Y es así como usted entiende más la Biblia. Así, a veces hay que entender un poquito de gramática. ¿Quién es el sujeto principal? Para entender quién está hablando, de quién está hablando. Porque como mezcla Padre y al Hijo, pero aquí el sujeto principal, Dios Padre, haciendo esta revelación, haciendo este plan, habiendo predestinado. Predestinado significa que lo planificó antes, desde la eternidad, antes de que naciésemos, antes de que la tierra fuera creada. Dios ya había planificado todo esto. Y ahí entra la pregunta: si Dios ya sabía lo que iba a pasar en el huerto de Edén, ¿por qué permitió que la mujer fuera engañada por la serpiente? ¿Por qué creó a Satanás en el principio? O sea, que si Dios no crea a Satanás, nos hubiéramos ahorrado, dice el ser humano, muchos dolores. ¿Por qué no lo hizo si Él sabía que Satanás iba a revelar? Él sabía que Satanás iba a venir a la tierra a desordenarla. Porque en el principio, cuando Dios creó la tierra, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Segundo versículo: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? Porque Dios no crea cosas desordenadas. En el principio, que fue millones y millones de años atrás, Dios creó la tierra. La tierra es vieja, pero la vida en la tierra son 6,000 años y pico. Entonces, antes, cuando en el principio de todas las cosas Dios creó la tierra, la creó limpia, la creó bien, o sea, era una tierra maravillosa. Pero ¿quién la desordenó? Y ahí es donde creen que fue el chancla, Satanás, el derrotado, el diablo, Lucifer, luz bella. Mire qué bonito nombre tenía. Luz bella, Lucifer, lo que significa Lucifer, pero es luz bella. Él la desordenó. Dios ya sabía que Satanás iba a engañar a Eva. Dios ya sabía que a Eva iba a convencer con esa habilidad de las mujeres de convencer a los esposos para que comieran del fruto prohibido. Él ya sabía. ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no lo detuvo? Esos son los misterios de Dios. Pero ¿sabe qué me dice? La razón no entiende. Pero ¿sabe qué me dice la fe? Que Dios es Dios y Él sabe por qué no lo hizo, por qué permitió, por qué ha permitido, por qué sigue permitiendo. Él es Dios y a Dios nadie puede cuestionarlo, porque Él sabe lo que hace. Amén. Amén. Por eso Pablo dice su voluntad, su soberana voluntad, su beneplácito. O sea, está presentando que Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, aunque no entendamos. Un día lo sabremos en su totalidad. Pero ya cuando estemos en el cielo, ¿qué? Ya no vamos a querer saber, ya vamos a cruzar del cielo. ¿Usted cree que en el cielo va a andarse preguntando: ¿y qué? ¿Por qué, Señor? No, ya estamos acá, la del Señor. Lo que pasó, ya pasó. Los que estén en el infierno, en el lago de fuego, yo creo que esos sí van a estar clamando y pidiendo: ¿y por qué no entendí? ¿Por qué hice esto, hice aquello? Nos dice, seguimos en este versículo: su voluntad es que la iglesia exista para alabanza de su gloria, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
¿Cuál es el propósito que Dios unió? Mire, Dios a través de Cristo reconcilió al hombre con Él. Amén. Amén. Reconcilió al hombre para que el hombre de todas las naciones fuéramos un solo pueblo. Un solo pueblo. Llamado a ese pueblo, ¿cómo se le llama a ese pueblo? La iglesia. Ahora, ¿cuál es el fin de ello? Aquí está el fin. A fin, el propósito. Unir a fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. O sea, todo lo que hemos visto, Dios lo diseñó, Dios lo planificó, Dios lo ejecutó a través de Cristo, para que usted y yo, que somos parte de la iglesia de Él, demos alabanza a la gloria de Dios. Amén. Porque mire, nos dice, el fin es que Dios sea glorificado por todas sus obras maravillosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios tiene que ser glorificado. Y sigue diciendo el versículo 12, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Se refiere a los judíos que esperaban al Mesías prometido, porque a ellos primeramente se les dio la promesa de que iba a venir un Mesías. Pero ¿qué sucedió? Los judíos no aprovecharon tal bendición. Por eso el versículo 13 y 14 nos presenta que el misterio de su voluntad se cumple en la misión de la iglesia por el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quiénes son aquí esos vosotros? Recuerde, anteriormente, me regreso para conectar esto, porque no quiero que no entendamos bien esto. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Qué nacionalidad era Pablo? Judío. Entonces los judíos eran los primeros que esperaban la venida del Redentor, del Salvador del mundo, del Mesías. Por ahora Pablo nos dice, en él también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? No los judíos, los gentiles, usted y yo, somos esos vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, ¿cuál es esta palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Todo oidor y hacedor de la palabra de verdad, que es el evangelio eterno. ¿Qué sucede para con nosotros que oímos esta palabra de verdad? Nos dice el versículo 13, la segunda parte. Y habiendo creído en él, ¿creído en quién? En Cristo. Recuerde, Dios Padre lo planificó, pero la persona que lo ejecuta todo el plan divino es Jesucristo. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Y sabe qué significa el sello? Que somos propiedad de Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos salva y se nos sella con el Espíritu Santo prometido. Por medio del Espíritu Santo, Dios Padre imprime en nosotros la imagen de su Hijo. Es lo que significa. Es una bendición, es una maravilla entender esto. Creímos en Él y el Espíritu Santo nos enseña. ¿Se da cuenta cómo hemos visto la obra de la Trinidad aquí? Dios Padre lo planificó, el Hijo lo ejecutó. ¿Y quién viene a sellarnos? ¿Quién viene a reconocernos? El Espíritu Santo y sella. Así como cuando se acuerdan las veces, soy un poquito ¿verdad? Pero acuérdese, los rancheros sellan a las reses, a los caballos, para ponerles el sello. Si yo tuviera puerquitos, vacas, les pondría EAC, pero nomás Ernesto Ambriz. Y así cuando miren ese caballo alazán, ese hermoso caballo, ese es de Ernesto Ambriz, ese es de Julano de tal, ese es de allí. Así, ese es lo que hace el hombre. Pues Dios hizo algo similar, no es que seamos restos, ¿verdad? Éramos burros, caballos, gallinas, pero Dios nos convirtió a seres humanos, a su Hijo, a su imagen, y nos selló. Entonces viene el Espíritu Santo, esa es su imaginación, viene el Espíritu Santo con un sello y sácatelas, ¡pum!, en el corazón. ¿Y sabe cómo dicen las iniciales del sello? GC. JC.
¿Qué significa JG? Jesucristo. ¿De quién somos propiedad? Somos propiedad exclusiva de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos ha sellado. Amén. Por eso, cuando la gente nos vea, tienen que ver ese sello y decir: esos son de Jesucristo. No del diablo, somos de Jesucristo. A través de las buenas obras tenemos que darnos a conocer. Y ya casi terminando, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. El sello del Espíritu, ¿qué es? Las arras de nuestra herencia. Las arras es el depósito con el que garantiza que la entrada en posición efectiva de nuestra herencia eterna será un día no lejano, una gloriosa realidad. O sea, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Jesucristo, nos da las arras, el depósito de una promesa, de una esperanza, que un día vamos a estar ¿dónde? En el cielo con Dios. Amén. Por la eternidad. Esas son las arras del Espíritu. Las arras se usan en el matrimonio. A ver, cuando uno deposita las arras en la esposa, le dice a uno: yo prometo cuidarte, sostenerte, guardarte, cuidarla, y todas esas benditas palabras que decimos, ¿verdad? Así mismo, el Espíritu Santo es lo que hace. Nos sella, nos da las arras, y el Espíritu Santo promete. Promete el Espíritu Santo cambiarnos, transformarnos, preparar una novia hermosa para Jesucristo, cuando sin mancha, sin arruga, para cuando nos casemos con Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es el que ahorita está cambiándonos. Y algunos son difíciles, somos difíciles. Pero es que no puede cambiar, no puede cambiar así, pero Él quiere que nosotros lo dejemos, que voluntariamente nos rendamos, como el barrio, digamos: aquí estoy, hazme de nuevo, si es posible, cada día. Y termina el versículo 14: para alabanza de su nombre. Qué bonito, ¿verdad? Todo esto, una vez más el versículo 14, todo esto, que es la saga de su herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabe cuál es la posesión adquirida? El cielo, la eternidad. Y mientras eso suceda, hoy en día y por la eternidad, tenemos que hacer ¿qué cosa? Para alabanza de su nombre. Amén. Solo Deo gloria. En latín, que significa: a Dios solo sea la gloria. Ya había aprendido latín: solo Deo gloria. Ese es latín. Que significa: a Dios solo sea la gloria. ¿Lo puedes decir conmigo fuertemente? A Dios solo sea la gloria. Amén. Aleluya. Solo Dios merece la gloria. Y concluimos diciendo: debemos alabar y adorar a Dios porque nos ha bendecido en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos alabar a Dios porque nos ha escogido en Cristo. Amén. Debemos alabar y adorar a Dios porque nos ha revelado el misterio de su santa voluntad. ¿Y cuántos pueden decir amén? ¿Y cuál es ese misterio? De reconciliarnos con Dios, salvarnos, redimirnos, reconciliarnos con Dios, hacer de todos los pueblos un solo pueblo, para que todos los pueblos seamos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo hoy en la tierra lo alabemos, lo adoremos, y que nos preparemos para cuando lleguemos al cielo sigamos alabándole al Señor por la eternidad. ¡Aleluya! Ese es el plan divino. Dios sabe lo que hace. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres santo. Gracias por tu palabra, gracias por salvarnos, gracias por revelarnos el misterio de tu santa, bendita voluntad de reconciliarnos a través de Cristo y darnos, Señor, esa promesa y darnos ese sello del Espíritu y esas arras que nos hacen propiedad exclusiva tuyo y esas arras de la promesa de que un día no muy lejano vamos a estar contigo en el cielo, siempre y cuando perseveremos hasta el fin, haciendo tu voluntad, haciendo vivir en santidad. Espíritu Santo, sigue obrando en nosotros, sigue cambiándonos, sigue nos enfocando, sigue quitando a lo que estorba, lo que nos impide agradarte. Prepáranos como esa iglesia pura y sin mancha para cuando nuestro Señor venga a tomarnos y así tomar nupcias con Él, casarnos con Él en aquel día sin igual, en aquel día de las bodas del Cordero. Aquí estamos, Señor, y mientras eso sucede, tu iglesia te alaba, tu iglesia te glorifica, tu iglesia te da toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre. En el nombre de Jesús. Y ahora, mi hermano, vamos a darle gracias, porque mire, alabar a Dios significa darle gracias. Y en este momento, los que gusten pasar al altar está abierto y vamos a darle la alabanza a nuestro Señor.